Muchas veces nos encontramos que al utilizar programas no se encuentran totalmente en nuestro idioma y puede generarnos algún tipo de dificultad al tratar de utilizarlos o entender su funcionamiento. Una muestra de esto puede ser este software que utilizo siempre para la edición de videos. De hecho, este va a ser editado con este programa, CineLerra, donde podemos encontrar que en la sección de preferencias también tenemos algunas palabras que no están traducidas completamente. Entonces vamos a encontrar con que nuevas funcionalidades no están dentro de los paquetes de idioma y falta traducirlas. Por ahí lo muy interesante en este caso es que CineLerra en su página invita a transcribir y participar activamente tanto en el desarrollo del software como en las traducciones, como en la traducción del sitio web, en la documentación y un montón de formas de participar como dando soporte a este fantástico software. Vamos entonces a pedirle a los chicos de CineLerra que nos envíen el archivito PO para el español y vamos a editarlo con algo que casualmente se llama PoEdit. PoEdit es un software que se utiliza para traducciones, en particular también para poder colaborar con otros proyectos, tema que vamos a ver más adelante. En el caso particular de editar el archivo que nos envía la gente de CineLerra GG, vamos a abrir el archivo es.po. Vamos a ver las partes interesantes que tiene este programa PoEdit. En principio, todo lo que esté traducido y haya diferencias lo va a marcar con este triangulito amarillo con el signo de admiración y aquí va a mostrar un pequeño mensaje referente a por qué aparece esa advertencia. En este caso es algo muy sencillo, solo tenemos que quitar el espacio excedente. Desaparece el icono y ya queda registrado como totalmente traducido. ¿Qué podemos ver también? Podemos ver que hay un montón de frases que no están traducidas, pueden ser cosas nuevas en las distintas versiones, para lo cual no hay todavía una traducción al español. Hay otros casos donde hay que corregir porque está mal la traducción y tenemos que colaborar también con esa parte. Y algo muy interesante que tiene este programa es que hay una opción de pretraducir. ¿Qué hace pretraducir? Hace una traducción automática en cada uno de los casos que falte, como veíamos recién, donde faltan traducciones, hace una traducción automática y deja para revisión todos los casos que haya encontrado. En este caso encontró 570 traducciones pendientes, las que fueron hechas y marcadas para su corrección. Nos permite ver claramente cuáles son estas y también determinar cuál es la traducción propuesta. En el caso de esta primera, que realmente coincide con la opción, pero faltan los dos puntos, es parte de la revisión que tenemos que hacer para terminar de confirmar la traducción. Vamos a ver otro caso. Aquí vemos otro caso que el programa, por la extensa frase que existe en el texto original, no lo ha traducido, pero esto vamos a tener que verlo también al final o más adelante para traducir totalmente todo este texto. Acá, por ejemplo, no ha encontrado una coincidencia de traducción, con lo cual no queda otra que hacerla puntualmente. Otras que le agrega cosas que no coinciden, también hay que corregirlo. Otras que no supo cómo traducir. Otras que le puso un dato que no coincide. Pero bueno, todas las cuestiones que son propias de la traducción hay que corregirlas y después proporcionárselas a la gente, en este caso de CineLerra GG, para que en el software que ellos proporcionan estén absolutamente todas las opciones con su correspondiente traducción y totalmente entendible para nosotros los usuarios. Esa es una manera sencilla y muy valiosa para colaborar con este proyecto. Terminando con lo que es PoEdit, lo que hay que hacer es guardar. Esto va a modificar el archivo. Estábamos editando el PO, se creó uno también que es es.mo y son los archivos que hay que proporcionarle a la gente de CineLerra para que cargue en
los repositorios que genera o las versiones distintas que tiene para el acceso a todos los usuarios que lo utilizan.